Para quienes están frente a las gráficas del mercado, hay una sensación que es pan de cada día. Esa búsqueda, esa cacería de una señal clara, de algo que nos diga es por aquí. Porque, seamos sinceros, el mercado es un caos de datos, ¿no? Un montón de movimientos de precios que parecen no tener ni pies ni cabeza. Y en medio de todo ese ruido, el gran lío es siempre el mismo. ¿Cómo saber si un movimiento es de verdad, si tiene intención o si es pura volatilidad? Bueno, el análisis de hoy se mete de lleno con una de las pistas más viejas del trading, el volumen. La idea es que, si aprendemos a leerlo bien, el volumen deja de ser ruido y se convierte en la huella digital del dinero que de verdad mueve los hilos. Y esta frase le da en el clavo. El volumen no es una bola de cristal, es más bien una ventana. Una que nos deja espiar justo en el momento en que los grandes jugadores meten su capital en el juego. Pensemos que es como el rugido de la gente en un estadio de fútbol. Uno quizá no ve bien la jugada, pero si todo el estadio grita al mismo tiempo, sabemos que algo importante está pasando. Con el volumen es igual. Un pico enorme es el mercado gritando «¡Ojo aquí!». Y claro, aprender a entender qué significa ese grito es el primer paso para ponerse del lado de los que ganan. A ver, antes de seguir, pongamos las cosas en claro. ¿Qué es exactamente el volumen? En simple, es un contador. Cada barrita que vemos abajo en el gráfico nos dice cuántos contratos o acciones se compraron y se vendieron en ese ratito. No te dice quién compró o quién vendió, solo suma toda la actividad. Es una medida súper directa, súper honesta, del interés que hay en un precio en un momento dado. O sea, si el precio nos dice el qué, el volumen nos dice el con cuánta fuerza. Nos habla de la intensidad, de la convicción detrás de un movimiento. Pero, y aquí viene el truco, esa fuerza no siempre nos cuenta toda la historia. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque llegamos a la gran paradoja del volumen. Por un lado, es una pista potentísima. Nos dice dónde está la acción, dónde se está librando la batalla. Pero al mismo tiempo, es increíblemente ambiguo. Nos muestra el tamaño de la pelea, pero no nos dice quién va ganando. Es como llegar a la escena de un crimen y ver el humo saliendo de la pistola, pero no tener ni idea de quién disparó. Esa es la cosa con el volumen. Es una herramienta clave que, si se usa sola, nos puede llevar a tomar decisiones completamente equivocadas. Esta tabla lo deja clarísimo. Miren, en la columna de la izquierda lo que sí vemos, alto interés, perfecto. Sabemos que las instituciones están ahí metidas hasta el cuello. Hay participación, hay movimiento, genial. Pero ahora, miren la columna de la derecha, lo que nos esconde. Y es justo lo más importante. No nos dice la dirección. Ese pico de actividad, ¿qué fue? ¿Una ola de compras desesperadas o un pánico vendedor donde todos se querían salir ya? El volumen por sí solo no nos dice quién ganó. Y si no sabemos quién está ganando en ese nivel de precios, ¿cómo vamos a tener una idea de lo que va a pasar después? Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? La que todo el mundo se ha hecho al ver esa vela enorme con una barra de volumen que se sale del gráfico. Es un momento de alerta máxima, pero también de confusión máxima. ¿Esa explosión de actividad es el combustible para un nuevo despegue o es la señal de que la fiesta se acabó, el último suspiro de una tendencia? ¿Comprar o vender? La respuesta a esa pregunta es lo que separa a los que usan el volumen con precisión de los que simplemente se ahogan en su propio ruido. Lo que se necesita es un filtro, un sistema para decodificar el mensaje. Y justamente de eso se trata lo que estamos analizando hoy. En lugar de adivinar o de dejarse llevar por una corazonada, se propone un proceso, una metodología, un filtro de 3 pasos. El objetivo es súper simple: tomar ese dato crudo y confuso de un pico de volumen y poquito a poquito irlo puliendo hasta que tengamos una señal clara, con un contexto y con un gatillo para entrar. La idea es pasar de la confusión a la claridad con un método que se pueda repetir. La filosofía detrás de esta estrategia se llama VSA, o análisis de dispersión de volumen. Y la idea central es en realidad muy simple pero muy potente. El volumen nunca se debe leer solo. Su verdadero significado aparece cuando lo juntamos con lo que hizo el precio en ese mismo momento. Específicamente, se analiza la combinación de 3 cosas. 1. El volumen. 2. El tamaño de la vela, o sea, la distancia entre el punto más alto y el más bajo. Y 3, que es quizá lo más importante, en qué parte de esa vela cerró el precio. Es este trío de datos el que nos permite empezar a entender la historia oculta de la batalla entre compradores y vendedores.
El método se arma con estos 3 pasos, que son pura lógica. Primero, necesitamos una forma objetiva, sin opiniones, de encontrar esos momentos de volumen fuera de lo normal. A eso lo llamamos detectar la anomalía. Segundo, una vez que la encontramos, no podemos actuar a ciegas. Hay que saber si vamos a favor o en contra de la corriente principal del mercado. Eso es confirmar el contexto. Y por último, necesitamos el momento exacto para actuar, el punto donde todo encaja. Ese es el identificar el detonante. Vamos a ver cada uno con más detalle. Empecemos por el principio, encontrar la anomalía. Para no caer en el "a mí me parece que el volumen está alto", la estrategia usa una herramienta estadística, las bandas de Bollinger. Pero ojo, aplicadas directamente sobre el indicador de volumen, no sobre el precio. Pensemos en las bandas como si fueran las orillas de un río. La mayor parte del tiempo, el volumen, el caudal, fluye tranquilamente entre esas 2 orillas. Pero cuando una barra de volumen cierra por encima de la banda de arriba, es como si el río se desbordara. Esa es nuestra señal estadística, objetiva, de que la actividad es muchísimo más alta de lo normal. Es nuestro primer filtro. El mercado nos avisa que los grandes están jugando. Ok, ya tenemos una anomalía de volumen, pero por muy grande que sea, sin contexto no sirve de nada. Operar solo con un pico de volumen es como oír un grito en un bosque. ¿Es de alguien celebrando o de alguien pidiendo ayuda? Ni idea. Por eso, el segundo paso nos obliga a saber para dónde va la corriente principal. Se usa un indicador de tendencia simple, como una media móvil, una EMA o un supertrend. Este indicador es nuestra brújula. Si la tendencia general es para arriba, solo vamos a buscar compras. Si va para abajo, solo ventas. Este paso es disciplina pura. Nos impide pelearnos contra la fuerza principal del mercado, que es una batalla que casi siempre se pierde. Y aquí, en el tercer paso, es donde todo hace clic. Es la confluencia perfecta. Imaginen la escena. El mercado va subiendo, el precio está por encima de su media móvil. De repente, el precio baja un poco, como para tomar aire, y toca esa media móvil que ahora funciona como un piso. Y justo ahí, justo en ese punto clave, ¡pum!, aparece nuestra anomalía de volumen. La barra de volumen se dispara por encima de su banda de Bollinger. Esa es la señal. La interpretación es que el dinero institucional acaba de entrar con todo en ese nivel para defender la tendencia y absorber a todos los que estaban vendiendo. Es la anomalía, dentro del contexto correcto, lo que nos da luz verde para entrar. Muy bien. La lógica suena bastante sólida, ¿verdad? El proceso es claro, es estructurado. Pero, seamos honestos, en el mundo del trading las teorías bonitas no pagan las facturas. Al final del día, la única pregunta que realmente importa es, ¿y esto funciona? ¿Se traduce en resultados reales? Por suerte, la fuente nos da datos de rendimiento para que podamos ver más allá de la teoría y evaluar cómo le fue a la estrategia en la cancha. Durante ese mismo tiempo, casi un año, la tasa de acierto, o sea, cuántas operaciones salieron ganadoras, fue del 58%. Un número que, la verdad, no está nada mal. Es sólido, especialmente si detrás hay un buen manejo del riesgo. Pero esperen, que aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Hay un segundo periodo, mucho más corto y reciente, de poco más de un mes. Y la gran diferencia es que fue operado en una cuenta real. En este periodo, la ganancia neta fue bastante mayor, $6,600. Y no solo fue más ganancia, la tasa de acierto también mejoró y subió a un 65%. Y esto es una señal muy, muy buena. Porque una cosa es que algo funcione en un simulador y otra muy distinta es que mejore esos números en el mercado real. Eso habla de robustez. Viendo los datos así, uno al lado del otro, se entiende todo mucho mejor. Vemos cómo mejoró la ganancia y la tasa de acierto. Pero hay que fijarse en 2 detalles que son cruciales. Primero, el salto de un backtest a una cuenta real, que es la prueba de fuego. Y segundo, el drawdown. Es decir, la peor racha de pérdidas. Miren cómo se redujo, de $6,600 a solo $1,800. Un drawdown más bajo no solo cuida la cuenta, sino que también cuida la cabeza del operador. Y eso, para ser consistente, es fundamental. Para que todo esto no se quede en una charla interesante y ya, sino que sea algo que se pueda explorar, necesitamos los detalles, las reglas del juego exactas.
Un concepto sin parámetros es solo una idea en el aire. Así que la fuente nos da el plan de acción completo, con los ajustes específicos para que la estrategia deje de ser una idea y se convierta en un conjunto de reglas claras. Y aquí están: el activo, el futuro del Nasdaq, el NQ, pura volatilidad y volumen; el marco de tiempo, rápido, un gráfico de 2 minutos; la ventana de operación, súper específica. Y esto es clave: solo durante la primera hora de la sesión de Nueva York, de 9:30 a 10:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí es cuando más volumen y participación institucional hay. Y por último, el gatillo de entrada. Objetivo total. Se entra cuando cierra la vela que da la señal. No hay espacio para dudar ni para interpretar. Reglas claras. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de esta estrategia. Todo este enfoque no se basa en predecir el futuro. No se trata de saber lo que va a ser el mercado. Se trata de tener un proceso, un plan claro y ejecutarlo con disciplina cada vez que se dan las condiciones. Y esto nos lleva a la pregunta de fondo: ¿dónde está la verdadera consistencia en el trading? ¿En tener la habilidad casi mágica de adivinar el siguiente movimiento? ¿O en la disciplina muy humana de seguir un plan probado, gestionar el riesgo y aceptar que no se van a ganar todas, pero que la ventaja está de nuestro lado a largo plazo? Quizás la verdadera señal no está en el ruido del mercado, sino en la claridad de nuestro propio proceso.